la vuelta de tuerca, se desdice el tópico del tópico. O sea, por ejemplo, hay un capítulo del libro donde se recoge completita una canción de Luz Casal que en la época en la que yo era joven fue paradigmática de lo que suponía cierto tipo de liberación de las mujeres, que era una canción estupenda que se llamaba Y no me importa nada. A mí esta canción me gustaba mucho porque desvinculaba a las mujeres de esa necesidad permanente de tener una relación amorosa, esa necesidad permanente de sentirse protegida, admirada y celada por un hombre que te quiera y al que tú quieres. Entonces está en un momento determinado, no me importa nada y me da igual que sufras, que rías, que lloras, y yo sigo mi camino y haciendo mis cosas. Eso en el ámbito de las relaciones afectivas condicionadas por esa mirada del romanticismo a lo Doris Day me parecía muy, muy saludable. Pero por otra parte, joder, es que claro, eso no significa que tú tengas que creer o renunciar a que el amor pueda ser el centro de tu vida. Yo me he encontrado con muchas de las informantes que consideran que el amor es el centro de su vida. Su amor de madre, su amor de hija, su amor de pareja, su amor de lo que sea. Y a mí me hicieron pensar, porque esto yo, que era mucho más moderna, yo pensaba que en realidad no era así, pero no, ellas tienen mucha razón. Somos seres gregarios, somos seres gregarios, vivimos en comunidad, nos construimos en función de la mirada del otro por mucho que nos pese, nos tenemos que querer, somos fraternos, somos solidarios. Entonces, creo que traer ese tipo de mentalidad al primer plano, desdiciendo tópicos sobre la liberación de la mujer que en un momento determinado pudieron ser necesarios, pero que ahora creo que también es necesario replantear para no hacernos daños a nosotras mismas, es algo de lo que caracteriza este libro. Éramos mujeres jóvenes, ¿no? O sea, a mí, yo entiendo que hay mucha gente que está sola y que tiene que vivir su soledad de la manera más gratificante y de la manera menos dañina y menos dolorosa, y que todos tenemos que buscar caminos para vivir del mejor modo posible. Pero yo os confieso públicamente que para mí, como ser humano, el mayor miedo que tengo en esta vida es a la soledad. Y creo que eso nos pasa a los hombres y a las mujeres. Y yo tengo miedo de morirme vieja y sola. Y creo que esto no tiene nada que ver con el feminismo ni con ningún tipo de posicionamiento ideológico. Tiene que ver con la condición humana. Entonces, ese tipo de replanteamientos de lugares comunes sobre el deber ser de la posición ideológica de las mujeres fuertes, creo que es algo que está muy presente en este ensayo. Sí, yo, Marta, te quería preguntar, bueno, yo quizás soy una generación un poquito posterior, pero bueno, la educación ha sido la misma. A mí me ha sorprendido, bueno, como has relatado cómo eran tus padres. Me parece que en ese sentido es un poco privilegiada, ¿no? Casi todas nuestras familias, lo veníamos hablando, pues nuestros padres eran mucho más conservadores y hemos crecido con mucho más tabúes. Y te pregunto esto porque creo que pasa muy de puntillas por un concepto que creo que ha nacido, que todas las mujeres lo tenemos inoculado, que es el de la culpa, ¿no? Y no sé qué papel juega aquí la culpa, no sé si incluso hasta para desmontar los tópicos y situarnos en las antípodas y querer hacerlas más modernas y las más desprejuiciadas y tal, es como para liberarnos de esa culpa femenina con la que hemos crecido, porque pues hablar de la sexualidad era malo y todo era sucio, y esa culpa femenina, no sé, no la he visto demasiado presente en el libro, me ha parecido muy liberador, por eso. Vamos a ver, yo tenía, a la hora de escribir este libro y a la hora de plantear los cuestionarios a las amigas y a las desconocidas que lo han respondido, para mí era muy importante hablar de suciedad, y para mí era muy importante hablar de culpa y vincular esa idea de la suciedad del sexo de las mujeres con la culpa. Y en el fondo, por debajo, naturalmente, hay una crítica a cierta moral religiosa.
Pero por otro lado, fíjate, yo creo que la culpa de las mujeres, aparte de manifestarse en su sexualidad, se manifiesta sobre todo en la vida cotidiana, en lo que nosotras nos estamos pidiendo a nosotras mismas desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de que somos las que llevamos a los niños al médico cuando están malitos, las que nos quedamos cuidando de nuestros padres o de nuestras madres cuando están enfermos en los hospitales. Y creo que eso recorre el libro, pero como tú dices, de una manera bastante sutil. O sea, es verdad que forma parte de nuestra cotidianidad, pero lo que se pone de manifiesto en el libro es sobre todo el modelo contrario. Hay un capítulo del libro, creo recordar, que se llama La egoísta, donde se habla de ese tipo de mujer que coloca en un segundo plano de su vida esas labores asistenciales. Y cómo inmediatamente cuando tú colocas en un segundo plano de tu vida esas labores asistenciales, eres egoísta. O sea, es el apelativo que inmediatamente le viene a la boca a todo el mundo. Pero fíjate que ahí también yo expreso mis dudas y mis propias contradicciones, porque por una parte yo reivindico esa faceta, ese egoísmo, ese nuevo egoísmo de la mujer, pero por otra parte sigo creyendo que es bueno conservar la fraternidad. Y es bueno que nos cuidemos los unos a los otros, siempre y cuando, claro, ese cuidado no recaiga solo en la figura femenina. Pero la culpa tiene que ver un poco con eso, con esa desatención al mundo de los cuidados. Y respecto al comienzo de tu pregunta, porque tú has empezado hablando de esa suerte que yo he podido tener por tener unos padres más progresistas o tal, esa fue una de las razones por las cuales yo me decidí en gran medida a contar con los testimonios de otras mujeres que habían tenido no solamente experiencias escolares regladas, sino experiencias familiares distintas a las mías. Y luego, por otra parte, mis padres son un leitmotiv constante en mi literatura. Están a todas horas, están en la lección de anatomía, están enmascarados en otros libros, casi seguro. Están en estos explícitamente en el día de la noche de bodas, que es tal cual como os lo cuento. Según testimonios reales de mi padre y de mi madre, los malditos botones del vestido aquel que no acababan nunca jamás de los jamases. Ahora, también os digo una cosa que yo me tengo prometida a mí misma. El día que mis padres ya no estén en este mundo, que los dioses quieran que sea dentro de muchísimos años, porque son jóvenes y están razonablemente bien de salud, el día que mis padres ya no estén a mi lado, yo me callaré como una muerta. No volveré a hablar de mis padres. Yo quiero hablar de mis padres mientras mis padres estén vivos. Cosa que suele ocurrir al revés, Marta, ¿no? Mucha gente se libera cuando pues sí, mueren los padres y se vuelven así, ¿no? Yo para mí es, quiero decir, yo no necesito hablar de mis padres para liberarme de nada. Yo necesito hablar de mis padres para comprenderme mejor a mí y probablemente comprenderlos mejor a ellos y comprender mejor a toda mi comunidad, pero yo con mis padres necesito establecer un diálogo, no purgar demonios. O sea, yo quiero conversar con mis padres también como lectores de mis libros, aunque sean al mismo tiempo personajes. Y creo que lo más honesto en mi caso será que cuando no estén, yo me callo. Que ya en el capítulo del anecdotario los que venimos del sur comentando un pasajito que cosas que hemos intentado todos, ¿no? Lo de cuando los padres terminan de educar a los hijos, cuando la madre termina de educar a la hija, no le toca a la hija educar a la madre, y comentabas esa escena de estar viendo la película La vida de Adele con ella y a todos nos ha sorprendido un montón porque yo no podría ver esa película sintiéndome cómoda con mi madre al lado, ¿no? Que creo que es un hecho muy extendido, vamos, que no estoy hablando de una cosa personal, creo que es como algo muy generacional, ¿no?
Mira, fíjate, es que esto es muy curioso. Mi madre, tú has hablado del progresismo de mis padres y tal. Mi madre, que sí que es verdad que perteneció a esa primera generación de mujeres progresistas. Bueno, primera generación es una tontería, pero mujeres progresistas después de la muerte de Franco, durante la transición. Mi madre fue una mujer reivindicativa respecto al aborto. Mi madre fue una mujer reivindicativa respecto a la incorporación de pleno derecho en el mundo laboral de las mujeres, la igualdad salarial. O sea, mi madre, que es una mujer progresista, sin embargo es una mujer que probablemente como yo y probablemente como mujeres más jóvenes que yo seguimos teniendo tabúes en la cabeza que tienen que ver eso con la sexualidad y sus formas de suciedad. Entonces, mi madre es una mujer a la que probablemente le cueste asumir ver imágenes de lesbianas en la televisión. O sea, le sorprende. No digo que no lo acepte, pero le sorprende, por ejemplo, porque surgió cuando estábamos viendo una serie que se llama 6 hermanas. A las 6 de la tarde. Y había una de las protagonistas a las 6 de la tarde que se da unos besos con una novia que tiene enfermera, y mi madre me dice, mira, a las 6 de la tarde, como diciendo, lo que hemos adelantado, esto sería absolutamente impensable. Y entonces cuando le digo, mamá, ¿tú has visto La vida de Adele? Y me dice, pues no, y justo la pusieron 2 días después, y se quedó diciendo, ay, yo no sabía que esto era así. Y entonces es verdad que se puede hablar de más libertad de ciertas cosas, es verdad que se puede hablar de más libertad con otro tipo de mujeres, pero también es verdad que tenemos que asumir que seguimos teniendo prejuicios y que incluso las mujeres más progresistas o que se pretenden más progresistas seguimos teniendo aquí en una zona oscura del occipucio, que es la metáfora que yo utilizaba en la lección de anatomía, ciertos tabúes que nos cuesta superar. Y que tenemos que hacer, es decir, lo que yo creo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo de intentar explicar por qué asuntos que son de sentido común no son de sentido común, y por qué lo que a todos nos parece normal y ya no discutimos, pues no es tan normal, y tenemos que discutirlo y tenemos que replanteárnoslo y tenemos que intentar con eso pues, alcanzar nuestra felicidad. Oye, Marta, concluyes con un bonus track, ¿no? Una especie de experimento donde ese cuestionario que has pasado a las mujeres, a esas corifeas, se lo pasas a un hombre, sí, a una escritora, sí, y demás. También con resultados que te sorprenden, ¿no? En principio, que también indican, bueno, que no hay que verlo solo desde la complicidad de la lectora, de mujer, sino que también convendría que lo leyeran y lo vieran los Hombre, lectores, es que ¿no? yo creo que también, o sea, quiero decir, yo creo que las mujeres hemos sido siempre más vulnerables, desde el punto de vista desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, pero eso no significa que los hombres, y sobre todo los hombres sensibles y los hombres buenos, esos hombres que ahora también desde una lógica aplastante son feministas porque entienden que es que cualquier otra posición es un poco ridícula, es un poco absurda, no se hayan sentido también de alguna manera a veces débiles e inseguros en la construcción de su propia identidad y de sus propias y de sus relaciones y de sus afectos. Entonces, por eso yo quería contrapuntear la mirada de tantas mujeres con la de un hombre, para ver que probablemente ahí hay otro libro que escribir, y probablemente los factores que condicionan la vulnerabilidad de un hombre son distintos que los que condicionan la nuestra, pero que yo sobre todo lo que no quiero es simplificar la realidad, y no quiero simplificar la realidad porque muchas veces, es algo que he comentado también con un compañero vuestro antes, yo voy muchas veces a clubes de lectura con mujeres, clubes de lectura que deberían ser de mujeres y de hombres y que curiosamente son mayoritariamente de mujeres. Y me encuentro con unos prejuicios y con unas simplificaciones que de verdad me parecen espeluznantes y de alguna manera avalan todavía más mi deseo de ir a los clubes de lectura. A mí hay muchas mujeres que me dicen en los clubes de lecturas que yo no puedo ser feminista porque soy simpática. Es que te dicen esto, ¿eh? Esto sigue ocurriendo, ¿eh? O guapa, ¿qué pasa? A mí normalmente lo que me suelen decir,
y esto también es una cosa curiosa, cuando una escritora escribe un libro y tal, hay veces que en lugar de hablar del texto se habla de si es guapa o fea, o de si ha cambiado mucho físicamente. O sea, al final lo que importa en las mujeres es que seamos guapas, feas, pero esto ya sería otro asunto. Volviendo a lo de los clubes de lectura, pues me encuentro con mujeres que dicen esto, o por ejemplo en internet el rótulo feminazi. En cuanto tienes un discurso mínimamente razonable y justificadamente reivindicativo. Y muchas veces en esos clubes de lectura yo me veo en la obligación de tener que plantear que, porque claro, te dicen, es que tú no puedes ser feminista porque además eso es lo mismo que el machismo pero al revés. Entonces dices, no. Pues tú te tienes que explicar, mira, son palabras que pertenecen a campos semánticos diferentes. El machismo es una lacra social, es una enfermedad, es la consecuencia de centurias de patriarcado que han hecho de nuestras diferencias desventajas. Y el feminismo es un discurso teórico que a veces revierte en acción política, que lo que trata pues es lograr una igualdad en el plano doméstico y en el ámbito colectivo, respetando nuestras diferencias, pero que seamos iguales, que tengamos las mismas oportunidades en el trabajo, que no estemos hiperexplotadas en la familia, que no estemos, que no se exija mucho más de nosotras en todos los ámbitos. Esto todavía hay que explicarlo. Y entonces esto es más, cada vez hay que explicarlo más. Porque otra de las cosas que a mí me han dejado muy impresionada del relato de mis corifeas es que yo no tengo hijas ni hijos, pero hay algunas de las mujeres que participan en el libro que sí. Y ellas no ven que sus hijas sean más abiertas que ellas. Entonces, es verdad que a lo largo de la historia nosotros tenemos un poco la impresión de que todo va progresando, y es verdad que todo va progresando muy lentamente, a veces más deprisa, a veces más despacio, pero todo va progresando. Pero hay veces que hay picos o al revés, hondonadas en las que se producen ciertos retrocesos. Qué bueno, que tiene que haber campañas para concienciar a las jóvenes, ¿no? A día de hoy, ¿no? Claro, que no se deje... Esto vuelve a justificar la necesidad de que existan libros como este, donde se proponga a las mujeres, vuelvo a ello, hacer un ejercicio de introspección que cristalice en un relato con el que se pueda establecer una conversación. Una conversación en la que no vamos a estar de acuerdo en todo. Yo hay muchas veces que con las cosas que dicen las mujeres que participan tan generosamente en este libro, pues no estoy de acuerdo. Y le digo, pues no estoy de acuerdo, fulana, yo no lo pensaría así. Otras veces sí, otras veces me colocan en la tesitura de pensar desde un punto de vista que a mí no se me habría ocurrido jamás en la vida. Y esa creo es la riqueza para los lectores también de este libro, que van a encontrar puntos de vista. Sí, puntos de vista, discursos con los que se van a sentir inmediatamente empáticos o empáticas, otros que les van a parecer absolutamente excéntricos o desmesurados, pero creo que cada uno va a encontrar su lugar y va a encontrar, sobre todo, van a encontrar muchos motivos para hacerse muchas preguntas, que es lo bueno. Gracias. ¡Qué velocidad de escritura! Bien. Marta, yo al leer el libro pues me llaman poderosamente la atención los relatos de las corifeas, y me pregunto si esto que te cuentan a ti, ¿cuántas veces han podido contarlo en su vida? ¿A cuántos confidentes? Entonces, me lleva a preguntarme si tú crees, por ejemplo, si cuando hablamos de sexo, hablamos de lo que realmente nos importa, o tenemos conversaciones paralelas. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida de una persona pueden surgir oportunidades de ser así de abierta y de contar esas cosas a un nivel tan personal y sincero? Yo creo que hay pocas oportunidades realmente, que es una cuestión que casi siempre obviamos y que muchas veces nosotras nos planteamos nos creamos una especie de corteza o de máscara que termina pegándosenos a la piel, que a menudo pues está disfrazando algunas de nuestros problemas o nuestras felicidades y nuestras felicidades, las dos cosas a la vez. Entonces, no creo que haya muchas oportunidades. También creo otra cosa, y es que cuando uno sabe que sus palabras se van a convertir en un relato, y cuando uno sabe que el relato va a formar parte de un libro,
la sinceridad es un concepto que hay que poner en cuarentena. Y lo digo, tanto desde el punto de vista de la escritora que se responsabiliza del todo el libro, como de los testimonios de las mujeres que participan en él. El testimonio periodístico siempre es cuestionable en su veracidad en la medida en la que tú sabes que vas a hacer un relato público y en ese relato público de algún modo te enmascaras. Entonces yo a veces he detectado o he tenido la sospecha maligna que he recogido en el libro de que algunas corifeas no me estaban diciendo exactamente la verdad, sino que lo que estaban haciendo con sus relatos es tratar de responder a un modelo. Pero creo que eso es muy significativo. O sea, creo que no hay que valorar tanto la sinceridad o la honestidad en el relato como la necesidad que nosotras tenemos en muchos momentos de responder a una especie de casilla ideológica. Entonces, a mí me resultó muy curioso cómo todo el mundo te dice, oh sí, la promiscuidad, wow, chachi, la promiscuidad, a mí me encanta la promiscuidad, nunca culparía a nadie por ser promiscuo en la vida, jamás, bueno, es una cosa estupenda y tal y cual, y luego hay un quiebro donde no perdonarían jamás en la vida una infidelidad en su pareja. Entonces, te das cuenta de que hay veces que decimos cosas porque queda bien decir determinadas cosas, pero sin embargo ya cuando estamos hablando de nuestro territorio personal, dices, ostras, lo piensas de otra manera. Y creo que eso es revelador. Entonces más que juzgar el libro en términos de es verdad o es mentira, es un real como basado en hechos reales o todas estas cosas, hay que leer un poco el libro con el ojo de cómo estamos tan condicionados por la ideología que nos rodea, que ya ni la vemos. Es lo que decía Preston Ellis de los peces y el agua. Los peces que se encuentran en la charca y le pregunta el uno al otro, ¿qué fría está el agua? Y dice el otro, ¿qué es el agua? O sea, ya no te das cuenta, o sea, no te das cuenta de todo lo que está condicionando tu visión de las cosas y con tu visión de las cosas, tus experiencias cotidianas y tu realidad. Entonces yo creo que eso en el fondo es lo que articula Éramos Mujeres Jóvenes, cómo todo eso que damos por normal, cómo toda esa ideología invisible está en nuestra vida y a veces ni reparamos en ella. Entonces, primer punto, reparar en ella. Ver cómo en el relato se cuelan tópicos, detectar los tópicos que se cuelan en el relato y a partir de ahí, pues yo qué sé, pensar y darte cuenta de que muchas de tus seguridades se mueven en un espacio de labilidad tremendo y que muchas de las cosas que tú dabas por sentadas que tenían que ser así, pues a lo mejor tienes que mirarlas desde otro punto de vista. Muestras un poco tu decepción por el hecho de que la emancipación muchas veces en el caso de las mujeres dependa de lograr la autonomía económica respecto al hombre. Me ha recordado una frase familiar que dice, mi abuela, que decía que nunca tengáis que depender de un hombre a sus hijas, ¿no? ¿Crees que esto sigue siendo así? ¿Que todavía tenemos que luchar un poco para cambiar, para derribar este concepto? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay en ciertas familias y en ciertos lugares y en ciertos estratos de la sociedad especialmente conservadores en los que sigue siendo así, igual que no nos hemos desprendido de esa mirada sucia sobre la sexualidad femenina, ella una mujer multiorgásmica la puedes llamar guarra en cualquier momento y decir que vaya al médico, cosas de... Sí, esto sigue existiendo, también sigue existiendo, pues eso, en ciertos lugares la idea de que tú en tu casa con tu marido, que tu marido es el que lleva las riendas de la casa y tú en tu casa con los niños y si tienes un trabajito, pues luego llévalos al médico. Claro que hay que combatir contra esa frase hecha, pero junto a esa frase hecha que puede ser tan castrante para muchas mujeres, para las mujeres que ya han dado el salto y saben perfectamente que necesitan emanciparse económicamente, tener un cuarto propio, como decía Virginia Woolf, para poder empezar a hacer las cosas que te gustan y que te interesan sin estar tutelada permanentemente por un señor. El segundo paso es darte cuenta de que a veces el tutelaje tiene que ver con el capital
y que a veces tú no le rindes pleitesía a un marido ni le rindes pleitesía a un padre, pero le rindes pleitesía a un amo, que es el que te está sobreexplotando en tu vida laboral. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho de las mujeres del mundo contemporáneo, del mundo actual, es que si hay un adjetivo que nos puede definir, y eso también se lo comentaba antes a otro compañero, que creo que está, es que no sé si está o no está, creo que se ha ido ya, menos mal, porque si no le iban a sonar algunas cosas muy repetidas. Si hay un adjetivo que nos puede definir en este momento, es el de autoexplotadas, estresadas, sobreexplotadas, porque tenemos que responder a unos cánones de perfección productiva, de perfección laboral, de perfección familiar, de perfección sexual, que nos tienen absolutamente con la lengua fuera. O sea, entonces, pues eso es lo que yo... Y creo que todo tiene que ver con el modelo económico en el que nos estamos moviendo. Eso también te lo digo. Te voy a preguntar una cosa que no tiene que ver con el libro. ¿Cómo asistes al debate de las elecciones estadounidenses en lo que se refiere al trato que se dispensa a la mujer por parte de los candidatos? Pues asisto con mucho dolor. No con tanto estupor, porque me parece una cosa que se repite en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana, pero por otra parte yo creo que todo encaja y tiene que ver con la espectacularización de la política, y cómo dentro de esa espectacularización de la política se sigue utilizando el asunto del cuerpo de las mujeres y de la intimidad y de la sexualidad para encubrir y para desviar las cuestiones centrales. Entonces, siento que se nos está utilizando de una manera abyecta y ornamental. Abyecta y ornamental para no hablar de lo que de verdad hay que hablar, y que forma parte de eso, de ese gran show de las campañas electorales estadounidenses, que lamentablemente cada vez impostamos más también en las campañas electorales españolas, con Soraya Sáenz de Santamaría bailando pasos de ballet, Pablo Iglesias tocando la guitarra y el otro, yo que sé, haciendo tai chi, no sé, me da igual. Os quería comentar que el 18 en la librería Rafael Alberti presentamos el libro de Marta con Andrés Fernández Rubio, que os apetezca asistir. Está invitado. Está invitado. Y muchas gracias por venir, como siempre. A final de mes tendremos a Pere Ferrer, que también ya os avisaremos para convocaros. Gracias.